Continuamos ahora con la ponencia del doctor Carlos Eduardo Lamurú, profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales, sobre las tendencias demográficas y las políticas sociales, un tema clave para el diseño de las mismas. Gracias, Mariana. Bueno, agradecer a Iván, Augusto, por la invitación y a ustedes por la paciencia de quedarse. Va a ser hora de trago y un poco, así que voy a tratar de ser muy breve. Yo lo que quisiera plantearles es algunas de las tendencias de la revolución peruana previsibles, que ya están con nosotros, y qué implicancias tiene esto para la política social. Pero me permito una reflexión más general en primer lugar, ¿no? Y es que yo siento que este tipo de diálogos que reconocen, no solamente el de hoy, que veo desde el miércoles, la abundante información e investigación que hay en el país de diferentes temas, todavía no se articula con la política. Si ustedes miran los planes de gobierno, cualquiera de ellos, hay un montón de temas que son resaltantes y que simplemente no aparecen. Entonces, yo creo que la brecha entre lo que se sabe y lo que se hace se continúe. Por alguna razón, las tribus académicas no dialogan lo suficiente con las tribus políticas. Y yo no creo que sea solamente un tema de falta de información, creo que es un tema de falta de voluntad, quizás de falta de interés o de riesgos ideológicos. Yo creo que aquí hay un compromiso de sociedad civil más grande, más en futuro, más importante, y es que estos diálogos deberían hacerse no al final, sino al inicio de un régimen, para ponerse de acuerdo en qué cosas hay que hacer. Yo creo que ahí tenemos que persistir todos los que trabajamos en el campo de la investigación, en el campo académico, porque no es posible que un país que tiene las oportunidades que tiene el Perú, pero también los problemas que hemos visto que tiene el país, siga aplicando recetas que no funcionan y no usa la evidencia como un elemento clave, no solamente para rediseñar políticas, sino para evaluarlas y poderlas implementar. Con ese publicher quisiera empezar a hablarles un poquito de arte, pero voy a empezar muy telegráfico porque lo que quiero es básicamente usar la esta lista de titulares. ¿Por qué es importante la población? La población es la base, ¿verdad?, de cualquier sociedad. Y lo que quiero señalar ahora es que los cambios que estamos viviendo en el país en los últimos años son fundamentales no solo para entender la dinámica social, sino también para entender cómo pueden ajustarse las políticas de desarrollo. La primera característica fundamental que el país vive en su etapa final de transición demográfica es que tenemos un crecimiento demográfico mayor. La tasa bajó del 2,8% del año de los años 60 al 1,6%, prácticamente a la mitad en el periodo 93-2005. Les recuerdo que esto implica básicamente que la tasa está disminuyendo, pero la población total sigue creciendo por el tendencia demográfica. Sin embargo, ya desde los años 95-96 se aprecia una disminución del crecimiento absoluto de 406.000 personas por año a 398.000 personas por año. Eso es una oportunidad magnífica para poder tener mayor inversión en lo que es parto, nacimientos y educación inicial. Sin embargo, es una mirada alerta, seguir capacitando maestros de primaria es una receta segura para el desempleo futuro. Ojo. 10% de la población es extranjera. Es decir, la población del Perú no es 28.6 millones, ¿verdad? Es más de 30 millones. La migración hacia afuera, en la que predominan mujeres más que hombres, cosa curiosa, a diferencia de la migración interna de los años 50, es ciertamente una válvula de escape y hay un efecto que todo el mundo ha trabajado en el tema de las remesas, pero que no cumple el mito de que la remesa disminuye la pobreza. La remesa lo que hace es aumentar los niveles de consumo de los sectores medios y populares. Los grandes beneficiarios de la remesa son Sara y Ripley. Entonces, hay que tener muy claro qué función tiene eso. ¿Qué significa este lento crecimiento demográfico? Que hay una oportunidad de poder tener más recursos para las políticas sociales siempre y cuando la inversión social cumpla dos condiciones. Hay que gastar más y hay que gastar mejor. Voy a tratar de terminar esta pequeña presentación. El segundo elemento que quiero señalar que me parece fundamental es que Perú es un país de contrastes, es un poco el paraíso de la América, que nos gusta el dolor de cabeza porque siempre es contradictorio y complejo. Tenemos un proceso simultáneo de fuertísima urbanización y persistencia de fuerte dispersión. Las dos cosas al mismo tiempo. Algunos datos. Entre el 93 y el 2007 la población urbana creció en 5.3 millones, la rural en 19.000. Repito la diferencia. La urbana en más de 5 millones, la rural en 19.000. Casualidad no, el campo ha sido abandonado. Las políticas de desarrollo rural son tan ausentes que la gente ya se dio cuenta hace rato y estamos despoblando el campo. Y eso tiene una consecuencia importante en un país que no tiene seguridad alimentaria, en el que el 50% de los alimentos que consumimos vienen de la sierra, de esa región que no solamente se despobla de jóvenes, sino que tiene, Carmela lo decía, como gerente de la unidad productiva una persona mayor de 57 años que tiene primaria incompleta. Con ellos, si queremos hacer TLC y ganarle a Idaho cultivando papas.
En 18 de los 24 departamentos del país ya predomina la población urbana. En 18 de 24. Hay 12 ciudades que crecen más rápido que Lima, que crecen más desordenadamente que Lima. Los que conocen Chimbote, Juliaca, Huancayo, atestiguan que tenemos un fenómeno muy rápido de crecimiento urbano secundario. Sin embargo, yo hacía esta pregunta hace unos días a colegas de la UNI. ¿Cuántos ingenieros urbanísticos tenemos en el Perú? Arquitectos hay, urbanistas también, pero ingenieros del tipo urbano, ninguno. Y por eso el tráfico es el desastre, ¿no? Entre otras cosas. La primacía de Lima se ha mantenido. 34% de la población total, de acuerdo al último censo, sigue estando en Lima. La descentralización no lleva a la demografía. Mi madre es en Felipe y siempre digo que fregaste. Hace 40 años que Arequipa vive más chico que Lima. Felizmente me dice, tiene razón. Y el otro dato que quiero señalar es el tema de la dispersión, ¿verdad? El 63% de los centros poblados en el Perú, que son más de 61.000, tienen en promedio 11 habitantes. 11 habitantes, 2 casas. Acá hay un reto político social muy importante. Vamos a ver la siguiente gráfica que explica. Es un poquito complicada, pero quisiera explicarla porque es bien reveladora en lo que está planteando. En el lado izquierdo tienen ustedes los centros poblados y cómo se distribuyen, que tienen a la población. ¿Qué perciben? Perú tiene 98.000 centros poblados, según la definición censal. Urbanos, que son en la punta, tenemos 190, que incluyen los centros poblados, Lima y las 100 principales ciudades. Hay un grupo grande aquí, 200 ciudades intermedias que están ubicadas aquí y otros centros poblados urbanos. Pero en la sierra hay 72.000 de los 98.000 centros poblados. Y en la selva, 13.754. Es decir, el paisaje humano de sierra y de selva no es tanto la gran ciudad, sino las pequeñas aldeas, la gran dispersión. En la selva, en la ribera de los ríos, y en la sierra, sobre todo en la región alta y cabeceras de Oruro. Estos 72.000 centros poblados tienen solamente menos del 15% de la población. En cambio, aquí en la punta se suma, está más de la mitad de la población de las ciudades grandes. Entonces, esa es la paradoja. Pocas ciudades con mucha gente y muchas ciudades pequeñitas, ni siquiera ciudades, aldeas, muy poca gente. Pero aquí hay un tema de equidad. A esos 64.000 centros poblados de 11 habitantes no se les puede poner una comisaría, ni un hospital, ni un colegio, no sería viable. Entonces, hay que pensar qué se puede hacer. Siguiente. Tercer elemento, algunas buenas noticias hay. Una cosa que está ocurriendo en el Perú y que se va a acelerar en los próximos años es lo que se conoce como el bono demográfico. ¿Qué significa el bono demográfico para hablar en castellano? Una cosa muy sencilla, y es que como la fecundidad ha venido cayendo, las parejas que hoy entran a la edad reproductiva en el mercado de trabajo son más numerosas que los hijos que tienen y todavía no envejecemos, aunque ya nos llegan. Por lo tanto, la tasa de dependencia, que es cuánta gente hay menor y mayor respecto a la gente que tiene edad de trabajar, va a bajar de 47% en los años 70 a 33% en los años 2010 y 2020. La población infantil ha bajado del 41 al 30% en el periodo de predicción, y la población de 65 años más sí creció del 4% al 6.4% en el mismo periodo, pero aún todavía tiene crecimiento lento. ¿Esto por qué es importante? Porque países, sobre todo de los tigres asiáticos, Corea y Taiwán, aprovecharon este fenómeno demográfico para invertir en los jóvenes. Es algo de lo que coincidimos con el canal anterior. Porque solamente si eso se logra, si se logran condiciones de empleo adecuadas para esa juventud y el adulto joven, entonces la capacidad de ahorro y de inversión de las familias crece. El bono demográfico, entonces, es un detalle poblacional que permite, que puede facilitar el crecimiento económico. ¿Qué está pasando con la población en edad de trabajar? Hemos hablado un poco de la P. Pasó del 65% en 93 al 72%. De 14.4 millones a casi 20 millones. La oferta laboral potencial crece en 376.000 personas al año. Eso sin considerar salidas del subempleo o del desempleo. Quiere decir que cuando algún gobernante o dice un proyecto maravilloso, vamos a crear 5.000 puestos de trabajo, hay que crear 375.000 cada año, sin contar el subempleo, como he visto ya, afecta una cantidad muy importante. La PEA crece al 2.8% del año, la PEA femenina al 4% y la masculina al 2%. Acá hay un fenómeno muy interesante que habría que señalar. La incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo ha sido masiva en los últimos años. La pregunta que nos hacemos analíticamente es: ¿a qué responde? ¿Oportunidad o necesidad? Depende, no es tan fácil. Depende a qué sector se integre. El sector es muy fragmentado. Lo que sí es claro es que ya son las que nos mantengan, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos las pirámides poblacionales que indican el fenómeno que les estoy señalando claramente. La pirámide en amarillo es cuál era el Perú en el año 62. Muchos niños, menos jóvenes.